Entonces el sujeto que está sobre las ecuaciones de Feynman, sobre la electrodinámica cuántica y la cromatodinámica cuántica, las teorías de campos, pues también se hizo un poco trivial y era así como de... No pensaba ser pretencioso, simplemente pensaba dar información. Entonces, aún así podría parecer un poco pretencioso. Y entonces, ese sentido cambiaría un poco, simplemente por la propia perspectiva de la persona que lo está viendo. Porque quizá otra persona que ya conoce un poco acerca de este panorama técnico no le parezca pretencioso en lo absoluto, porque pues sabe de lo que está hablando y sabe que pues está diciendo en el contexto adecuado. Por ejemplo, tal vez esté hablando de precisamente de cómo otras ecuaciones se empiezan a complicar dentro de las ecuaciones de Feynman. Y está hablando acerca de por qué estas son tan complicadas. Y simplemente está haciendo una, digamos, una lidia, una prosa acerca de una expresión al aire acerca de, oh, ¿por qué es que no todas las ecuaciones de Feynman en la interpretación de la electrodinámica pueden ser tan sencillas como estas primeras? Y bueno, ya sé que la electrodinámica cuántica tiene ciertas matices respecto a la electrodinámica cuántica, pero pues nos vamos a meter en eso. El punto es de que eh, tampoco es que sepa demasiado de eso, ¿verdad? Yo intento seguir estudiando un poco de lo que está en las ecuaciones de Feynman. Pero el punto es de que pues, simplemente cambia de contexto. Mi hipótesis es que puede existir ciertas tendencias, perspectivas, palabras que parezcan pretenciosas a pesar de que no tengan ninguna intención de serlo. Es que a veces es incluso imposible declarar ciertas cuestiones sin que suenen de manera pretenciosa. Una de las maneras que yo siempre recomiendo para intentar evitarlo, que de hecho también las he escuchado de otras partes, si no mal recuerdo, es pues, marcar ese hecho dudivativo, pero de manera totalmente... Es que es difícil, pero genuina, ¿no? Es decir, yo opino, yo pienso, yo digo, específicamente yo, no porque sea ególatra, sino porque es mi perspectiva. O sea, no mantenerlo como si fuera una ley absoluta, sino más como soy yo el que lo dice, el que lo ha visto, el que lo ha pensado, el que lo ha percibido, aunque sea una teoría que ya bueno, se sepa, o tal vez podemos decir algo así como de el convenio dice, o sea, no así como de, es que es absoluto, es que el convenio lo dice. A veces, claro que tampoco tiene mucho sentido andarlo diciendo, porque incluso si ellos son parte del convenio, pues tal vez no les importe. Pero si ellos no son parte del convenio, pues sí les importa. Eso también tiene que ver algo con la filosofía del lenguaje. Es una de las razones por las que estoy intentando estudiar filosofía, pero está complicado porque soy un flojo de proporciones éticas. Y bueno, o sea, estoy estudiando formalmente y ese es el problema. O sea, estoy intentando estudiar formalmente y ese es el problema. Ya les dije que estoy estudiando. ¿Y qué tiene que ver eso con la ciencia? La filosofía, la madre de todas las ciencias. Pero no, estoy estudiando otra cosa además de eso, no solamente filosofía. No crean que estoy estudiando filosofía y ya estoy diciendo que estoy estudiando ciencia. Es igual, oh, no. Y digo que quiero estudiar muchas cosas al mismo tiempo, incluso si es posible, porque el tiempo no se me va. Se me va y yo no puedo estudiar tantas cosas una detrás de la otra. Y bueno, el punto es de que hay muchas perspectivas, muchas cuestiones de esto a que yo me volví a pegar y que pues tienen que ver con mis análisis filosóficos y pues ciertas cuestiones, ¿no? A veces no los he desarrollado totalmente al completo, muchas veces porque no me interesa, muchas veces porque quiero formalizarlos de la manera más rigurosa posible, utilizando incluso definiciones de las lógicas de estructuradas, de silogismos plurivalentes, bivalentes, para consistentes y este tipo de cosas. De hecho, por algo, no por nada quiero estudiar formalmente filosofía, ha sido para poder hacer estructuras formales bien definidas que estudien pero aspectos filosóficos específicos. Y pues que me paguen. De todas maneras lo haría, pero pues quisiera tener bien presente por lo menos lo mínimo que se considera necesario para hacer todo análisis filosófico estándar en la formalidad, es decir, en los convenios establecidos precisamente por quienes pertenecen a la academia. ¿Es totalmente obligatorio? Pues yo no lo sé, no lo creo. Es decir, incluso si hay un video acerca de eso, pues tal vez me lo podría pasar y podría ahorrarme yo esos 5 años. Pero bueno, tampoco es que me importe demasiado. Es decir, no se me complica tanto. Bueno, sí, la verdad, sí. Pero bueno. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hablar acerca de cualquier cosa? Un dato intrascendente que no va a servir para nada. No sé. ¿Qué dato es intrascendente? No lo sé, no lo sé. Vamos a hablar a Superman, ¿no? No sé. No sé. A la gente le gusta demasiado humanizar las cosas.
Sí, porque se siente identificado esas cosas, pero yo me he planteado otro tipo de emociones y esas vainas y otras perspectivas filosóficas y otras estructuras lógicas que pudieran ser totalmente diversificadas de las concepciones actuales. Las he planteado porque no es que las haya o sea, escrito en el rigor. De hecho, eh, la hipótesis dice que en primeras instancias, por lo menos no debería generarse ni siquiera por el mismo órgano. Así que considerar que se generaron por mentalmente sería algo que incluso podría llegar a contradecir un poco esa perspectiva de la diversificación clarificada. Así que es suficientemente claro el hecho de que son suficientemente diferentes. Pero, sí. ¿De qué rayos estoy hablando? No lo sé. Dímelo tú. Bueno, es que el panorama de todo lo que existe, de todas las permutaciones de toda la existencia, yo siempre me he tomado esa definición de todo como un reto. Yo no he querido desmitificar ciertas palabras que, de cierta manera, según la filosofía del lenguaje, sabemos que su intención va mucho más allá, incluso que nosotros. Muchas veces, por ejemplo, se habla acerca de los números infinitos, o el concepto de infinito, como si fuera una concepción de nosotros mismos en el ámbito matemático que indica nuestra incomprensión acerca de lo que estamos hablando. Pero luego existen los números transfinitos y las estructuras axiomáticas, los sistemas axiomáticos que describen ese tipo de matemáticas y todo se va al caño porque resulta que podemos analizarlo y que todo concuerda y que resulta que era está pasando. ¿Cómo puedo analizar números infinitos si supuestamente esa cosa no existe? ¿Cómo puedo decir que hay infinitos más grandes que otros y esas otras vainas, ¿no? Bueno, sí, siempre tuve las cuestiones de esos preceptos. ¿Por qué estaba hablando de eso? No sé, cuestiones filosóficas. Es decir, yo no desmitifico las intenciones de las palabras y por eso cuando pienso en todo, se me viene a la mente realmente todo y todo lo que incluso engloba cosas que van más allá de lo que pienso, pero también todo lo que pienso. Y entonces es ahí donde intento pensar todo lo que pueda pensar para que de esa manera eh, pues ya solamente no me quede exactamente lo que no puedo pensar. Supongo que se entiende, ¿no? Es decir, además de esa manera también podría tener más o menos una idea de cosas las que no podría pensar. Es decir, simplemente es un poco de curiosidad humana en su máximo esplendor. Este tipo de cosas podría tal vez ahuyentar a la gente. Yo considero quizá podría ser de esa manera. Porque precisamente empieza a aumentar la complejidad de las cuestiones y la gente no le gusta sentirse muchas veces fuera de control. Es lo que yo considero, también la psicología lo dice así, si no mal recuerdo. Entonces, no sé, es decir, mucha gente tal vez llega a pensar que, bueno, conociéndome, que yo soy un poco bastante controlador. O sea, que me gusta controlar las cosas. De cierta manera sí, de cierta manera no. Bueno, en cierto sentido sí, porque pues sí me gusta mantener las cosas un poco bajo control. Que siga siendo estándar, pero también soy consciente de que realmente eso es prácticamente imposible y que es mejor ser capaz de predecir la mayoría de las cuestiones que aún fueran impredecibles. Aún así estoy intentando mantener la percepción del control y de hecho es bastante irónico porque dentro de mi afán por, eh, por mantenerme abierto a todas las posibilidades que escapan de mi control, pues realmente lo que busco es tener la capacidad de aumentar mis capacidades de controlar las cosas, o más que nada mi capacidad de adaptarme a ese tipo de circunstancias que sucedan. Simplemente estoy yo intentando ampliar los conceptos que ya habíamos ido desarrollando, incluso desde nuestro propio desarrollo eh, preliminar humano como especie, a pues extractos más avanzados del tipo trascendente. Prepararse para todas las cuestiones, tal vez no de manera tan literal, o sí, de hecho me gustaría poder prepararnos de todas las cuestiones de manera más literal, pero si nos peleamos por un pan, por un pedazo de tierra, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para ese tipo de cosas, no? Pero bueno, no es de hecho que yo confíe en la humanidad para que vaya a cambiar, es decir, no. No importa ponérmelo en los hombros, aunque no lo logre, porque pues no tengo otra alternativa, es decir, ¿cuál es mi otra alternativa? ¿Confiar en las personas? ¿En serio? No, pues no. Ahora sí que ni siquiera puedo confiar en mí mismo, pero pues
por lo menos yo soy el único esclavo que tengo, ¿no? Es una perspectiva que yo siempre he tenido. Y posiblemente ustedes también la puedan tener, tal vez no escrita de esta manera, no necesariamente digan que ustedes son los esclavos, posiblemente ustedes la asocien más a la frase de decir, tienes que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Y tal vez hay mucha gente que diga que eso no es totalmente necesario. Incluso la psicología y pues, varias perspectivas sociológicas hablan acerca de que nosotros somos seres sociales y que no sé qué la vaina del muerto, pero ay, esas vainas que son porquerías. Hemos generado tantas cuestiones intrascendentes, incluso cuestiones que podrían estar fácilmente sufriendo de lo que viene siendo la falacia ad populum, que estamos simplemente incrementando la brecha entre las resoluciones correctas y las resoluciones que ya se han establecido de manera convencional. Y eso puede ser bastante problemático porque bien podemos estar cayendo en un mínimo local que nos llevase a la ruina. De hecho, es ahí donde yo deposito la verdadera importancia del arte, que de cierta manera es tanto más importante como menos importante de lo que ya se plantea. La parte de desmitificar el arte es la consideración de que de cierta manera las partes emocionales y sentimentales que intenta evocar el arte, es decir, aquellas que son fisiológicas, que no podrían ser manifestadas de ninguna otra manera que no sea por medio de la intencionalidad de la persona y que solamente podrían ser evocadas por ciertas cuestiones e interacciones que tendrían que estar relacionadas con su contemporaneidad, que esas cuestiones siempre van a persistir y que van a ser parte de nuestra existencia total, y de esa manera el arte perdería también su importancia al final. Y si es que las emociones y los sentimientos en algún momento llegarán a ser importantes, si no nos cuestionamos eso, la importancia y sus características, y simplemente lo tomamos como el hecho de que es verdad, de que somos, estamos, es decir, el hecho de considerar cosas que suceden y tener que convivir con ellas no siempre es bueno, porque a veces estamos obviando el hecho de que esas cosas no necesariamente tienen que ser las mejores o que podríamos mejorarlas. Es decir, no necesariamente tenemos que vivir con el problema aceptándolo por completo, sino que a veces sí hay que vivir con el problema. De hecho, yo sí considero que siempre hay que vivir con el problema, afrontarlo, ¿no? Pero no siempre considerándolo como si fuera cuestión natural e inamovible, sino cuestión circunstancial que se intenta sobrevivir mientras se soluciona. Y en ese sentido, las emociones y sentimientos podrían llegar a no ser trascendentes totalmente. A pesar de eso, son de las mejores candidatas para la estructuración de filosofías totalmente transversales a las filosofías estructuradas actualmente. Pero, por lo menos en mis hipótesis, pues no sé, o sea, ¿qué estaba hablando? ¿De la comida? No sé, esas sabroso. En ese sentido, somos humanos, ¿no? Y no sé si vayamos a seguir teniendo siempre esas emociones y sentimientos. Entonces, está mitificando demasiado esas cosas, las emociones y los sentimientos. De hecho, ahí plasma el concepto de humanidad, que yo tampoco estoy totalmente de acuerdo en eso, pero ahí como quiera. O sea, nos deja prácticamente obsoletos en cierta temporada, considerando la inexistencia de estas cosas, y nos hacen incluso pues perpetuarlas a costa de que podrían existir versiones mejores que podrían ser consideradas en una primera instancia suficientes para el canon actual y bueno, muchas cosas. El punto es de que en ese sentido, si solamente estuviera esta manifestación, sería mitificado por la manera tan esotérica en la que incluso mitifican las propias emociones y sentimientos, pero se desmitifica cuando ya hablamos de contexto general de la evolución continua y nos hace permanecer en un estado fundamental que tal vez ya es intrascendente. Y voy a continuar después en el próximo podcast porque ya saben, 15 minutos.